Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Tenemos el gran gusto de hablar con Gisela Cosa Crovero y Freddy González da Silva. Voy a dejar de compartir eso. Entonces, antes de empezar, queremos reconocer la muerte ayer de Guillermo Sucre y sumarnos a las conmemoraciones que han estado circulando por las redes y recordar su trabajo como poeta, crítico literario, profesor y traductor. Hoy tenemos los autores de dos cuentos que son cuentos vecinos en nuestra antología. Entonces empezamos con Gisela Kozak, quien va a hablar de vacaciones del soltero, y después Freddy González de Silva y su cuento Moscas en la casa. Entonces, Gisela Cosa Crovero es novelista, cuentista y ensayista, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, donde trabajó 25 años. Entre sus libros publicados están Pecados de la Capital y otras historias, Látidos de Caracas, En Rojo y Todas las Lunas. Es columnista de Letras Libres y Literal Magazine, Premio Silvia Meloy al mejor artículo sobre género y sexualidad del Congreso LASA de 2009, y también ha colaborado con The New York Times, El Malpensante, Diálogo Político y Latin American Literature Today. Reside ahora en Ciudad de México. Entonces, muchísimas gracias, Gisela, por estar aquí con nosotras hoy. Nos gustaría si puedes empezar con un fragmento de tu cuento. Bueno, buenos días, ya buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estemos. Muy agradecida por esta invitación de Katy Brown, Raquel Rivas Rojas y Liliana Lara. Muy agradecida por participar en este volumen que me siento honrada de participar en un volumen de esta calidad y estar también acompañada tanto por mi compañero de hoy, Freddy González, que no lo había leído y estoy no solo gratamente sorprendida, sino muy contenta, además de que tengamos la oportunidad de conocernos. Pero toda esta antología de cabo a rabo, algunos textos me pueden gustar más o menos, es un volumen sin duda representativo y de calidad. Entonces, bueno, gracias por estar aquí. Bueno, procedo a leer un fragmento de mi cuento Vacaciones del Soltero. Leo el epígrafe. El héroe encenderá su cigarrillo, absorto en la sospecha de no haber conocido el más allá. Ali Chumacer. Caracas, cielo azul esplendente, 11 de la mañana. Se están casando dos antiguos compañeros del liceo, 27 años y de este domicilio. Él no vive en Venezuela. Él es físico y profesor de una universidad pequeña en Italia, nieto por padre y madre de inmigrantes italianos oriundos de un pueblo siciliano. La novia, de madre colombiana y padre venezolano de origen serbocroata, es una cineasta que no ha hecho una película en su vida y trabaja de profesora en una academia de artes visuales. Los padres de él miran con embelesamiento que Dios hizo el milagro y el muchacho se enderezó. Y olvidan lo fea que es la jefatura donde se está casando, las aventuras dudosas del chico en la academia militar, en la que no duró ni un año, los líos de dinero en que se ha metido y sus noviazgos fallidos. El padre de la casi esposa sonríe aunque secretamente se lamenta de que su hija vaya a parirle en el futuro a un descendiente de sicilianos. Pero en fin, así son las mujeres de tontas. La madre también está embelesada y suspira feliz porque su último bebé va a cumplir el plan perfecto de universitaria brillante, casada y con hijos. Esperemos que varón el primero. La adora y piensa que un nieto varón sería una prueba más de las tantas perfecciones de su hija pequeña. El recuerdo de sus virtudes la hace olvidar ciertas extravagancias de la chica, como la de estar trajeada con unos elegantes, aunque baratos, pantalones y chaqueta negros, que resaltan su buena figura, acompañados de camisa blanca y corbatita de lazo. Inusual novia, sin duda alguna. El prefecto está emocionado y habla de los jóvenes intelectuales que harán brillar el futuro de la patria y demuestran lo abierta y tolerante que es Venezuela, tierra ancha y abierta para los inmigrantes de todas partes. El retrato del presidente de la República fastidia un poco a la concurrencia y suscita las burlas de la madrina de este enlace civil, una tremenda catira de ojos azules y piernas de concurso que se ríe todo el tiempo para sus adentros, al igual que el padrino.
Los novios y el cortejo nupcial caminan triunfantes por las calles, entre olores a humo y basura, esquivando monedas. Muchísimas gracias, Gisela. Ya se nota el humor del que vamos a hablar en unos minutos, pero primero, ¿nos puedes decir cómo surgió la idea del cuento y en general el libro en rojo al que pertenece ese cuento? Y también cuáles son los temas que unifican los textos de esa colección. Bueno, en rojo, narración coral es el subtítulo. De lo que trata fue un proyecto que nace en 2007. Un poco en esa época yo estaba leyendo poesía, digamos, conversaba con poetas, etcétera, etcétera. Bueno, se me ocurrió hacer un libro donde un poco los subtítulos vinieran de poemas que a mí de alguna manera me habían alcanzado, pero también se me ocurrió que ese libro podía ser de alguna manera una narración coral, es decir, hay montones de voces, ¿okay?, que simultáneamente están narrando, digamos, bueno, su vida en un país con una situación como ya conocemos en Venezuela, pero digamos son es simplemente cómo la gente vive su vida cotidiana, la vida cotidiana dentro de un proceso político como el venezolano, que bueno, empeoró después de la escritura de este libro. Bueno, puede tener muchas aristas, ¿no? La muerte, la violencia, el humor, el amor, la pasión, etcétera. Es decir, tiene muchísimas aristas. Nadie vive 24 días como el ciudadano total, como diría el politólogo Norberto Bobbio, o sea, el hombre y la mujer de la patria que todo el día piensan en su destino patrio, ¿no? Cuando uno vive así es el momento de marcharse. ¿Okay? Cuando se vive en un país así es el momento de irse, y eso es lo que pasa en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, ese libro nació de esa idea, que como de dar esa... Y bueno, este es uno de los textos donde además hay la situación, por supuesto, de... está el tema LGBTIQ, etcétera. Y está un tema que es de mucho interés, ¿no? Que es la vuelta de los inmigrantes, de los descendientes de los inmigrantes. ¿Okay? El primer ejemplo de esto, tengo que decirlo, lo dieron la gente del sur. Cuando empezaron a regresar, a emigrar a otros países de América Latina, y ya después empezaron como a irse a Europa. Y bueno, los venezolanos los seguimos, y los empezamos a seguir en los años 90, ya hace 30 años de eso. Entonces, bueno, de alguna manera, pues, esta situación nace de ese equívoco, o sea, lo que significa un pasaporte europeo o estadounidense o canadiense, o esos pasaportes hoy en día son títulos de nobleza. ¿Okay? Si usted tiene un pasaporte norteamericano, un pasaporte europeo, usted es un noble. Usted forma parte de los nobles de esta época. Entonces, de alguna manera, se trata de acceder a esa nobleza a través de una carta de naturaleza, que es un pasaporte. Y esa fue una situación de muchísimos inmigrantes. Bueno, me imagino que Freddy, Luz Marina, muchísimos de los que están aquí hicieron exactamente eso, es decir, recuperaron las nacionalidades de padres y abuelos. Yo no pude hacerlo con el mío, porque no dejó ni un papel, simplemente. ¿Okay? Si no lo hubiera hecho, tendría mi título de nobleza. Pero también en el cuento hay un contraste bastante fuerte entre la situación de los padres que llegaron como inmigrantes, pero lograron prosperar en Venezuela y ahora sus hijos disfrutan de los privilegios de la clase media por lo que han hecho sus padres. Los abuelos son los inmigrantes, no los Ajá. padres. Ah, vale, sí. Ahí viene un punto, ahí viene un punto. Es decir, estos jóvenes del siglo XXI se están casando en el siglo XXI, ya no son hijos de inmigrantes, ya son nietos de inmigrantes. ¿Ok? En el caso de la novia, la madre sí es colombiana porque efectivamente sí continuó la migración colombiana hasta los años 90 por los problemas internos de Colombia.
son nietos de inmigrantes y ya no tienen esos privilegios de clase media, que además no son privilegios, es decir, fueron ganados con mucho esfuerzo. Son inmigrantes, la mayor parte de ellos llegó muy pobre. Entonces, bueno, de hecho, por ejemplo, en mi historia personal, yo pude estudiar en la universidad más importante de mi país, que es la Augusta Universidad Central de Venezuela, que la pobre está destruida, porque era pública. Es decir, yo no creo haber tenido ningún privilegio más allá del hecho de poder terminar una educación con mucha dificultad. Por otra parte, menos mal que se me ocurrió estudiar letras y no medicina o ingeniería. Entonces, creo que, digamos, ya no eran clase media, o sea, eran una clase media en descenso y yo creo que todas las personas jóvenes o contemporáneas conmigo que se fueron a tiempo hicieron bien, Katy, ¿ok? Es decir, yo felicito a los chavistas que se fueron a trabajar en el imperio en Estados Unidos, ¿ok? Porque después de 30 años de trabajo, como es el caso mío, mira, me acaban de pagar las vacaciones. ¿Ustedes saben cuáles son las vacaciones de un profesor universitario titular con doctorado? $70, 3 meses de sueldo. ¿Ok? Y me acordé porque mi suegra es también profesora universitaria y ella todavía toma en cuenta el tema porque a mí se me borró de mi cabeza la nómina de la universidad. 4 años fueron suficientes para borrarla. De mi cabeza ya yo no me acuerdo de eso. Entonces, yo creo que al contrario, yo creo que la gente que se fue hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que tiene que hacer todo inmigrante. Hombre, esto es invivible, me voy. ¿Eh? Y hay que aplaudirlo. Sí. Ya mencioné el humor del cuento y creo que logras un tono irónico y una crítica social al mismo tiempo a través del lujo de detalles con el que se describe la escena y los personajes. ¿Qué importancia tiene para ti el uso de ese humor y la ironía para contar historias como esta? Mira, creo que el humor, ¿ok? Terry Eagleton se acaba de sacar en español su último libro, se llama Humor. Ahí lo tengo a punto de leerlo después que nos amargó la vida diciendo que la literatura era un lenguaje prestigiado por las élites esclavas, siervas del capitalismo. ¿Ok? Termina ya, quizás sea su último libro, diciendo: me he reído de ustedes siempre. Lo que he sido es un hombre que ha vivido una vida maravillosa y privilegiada. Mientras tanto, les envenené la cabeza a todos ustedes con esas tonterías. ¿Ok? Entonces, bueno, por supuesto lo compré de inmediato, lo bajé a mí, lo compré de inmediato en Amazon. Eh, la capitalista Amazon, y además me reí cuando Jeff Bezos nos agradeció su viaje al espacio, me encantó. Todo el mundo protestó, yo no. Y lo primero es que el humor es la manera más humana de cuestionar a los demás. Es decir, ¿de qué me estoy burlando? Primero, esos jóvenes son un par de cínicos que están engañando a todo el mundo. ¿Ok? Un par de cínicos desvergonzados que están engañando a todo el mundo. ¿Okay? No son unas víctimas, ¿ok?, de la discriminación LGBT. Son unos cínicos que además están recuperando el título nobiliario, ¿ok?, de él. Ella no lo tiene, por eso se casa. Recuperan el título nobiliario, pero ¿para qué? Para ver cómo hacen en Europa para llevarse a las que son las verdaderas parejas. ¿Ok? Es decir, es una historia de la picaresca. Donde por un lado, ahí creo que el humor y la ironía tienen que ver con eso. Es decir, yo no creo que la literatura sea para salvar a nadie o para representar adecuadamente a nadie. Creo que en definitiva es para ver un poco también cómo funciona el poder en las instancias mínimas de la vida. ¿Ok?
se están burlando de sus padres, al mismo tiempo el padre, que es, con mucha ironía yo puse serbocroata porque puede ser descendiente de kosovares o descendiente de croatas, etcétera, etcétera, se está burlando del italiano, al que considera inferior. Pero resulta ser que los hijos se están burlando de ellos, que están en aquella boda, y tú empiezas a decir, bueno, es decir, este par de jóvenes cínicos que al mismo tiempo tienen que escapar, ¿ok? Fíjate además cómo están, por eso te digo que no es clase media privilegiada. Si tú ves la comida y tú ves los adornos de las mesas, tú te das cuenta que es una cosa completamente popular, ¿ok? O sea, por eso lo de privilegio me hizo ruido, porque dije, si es algo completamente popular, mira las comidas, mira los adornos, más bien lo que hay es una perspectiva irónica mía, ¿ok? De cómo me metía intelectual y de izquierda cuando tenía los 20 años, porque ahora soy demócrata liberal, ¿ok? Yo misma me distancié de todo eso, burlonamente, porque además los jóvenes de izquierda se viven burlando de lo que hacen los demás. Porque ellos sí tienen buen gusto, ellos sí saben cómo son las cosas y ellos sí saben cómo los demás tienen que comportarse. Entonces lo primero era que te burlabas de los hábitos de los demás. ¿Ok? Entonces ahí está, te estás burlando porque claro, te tienes que distanciar. O sea, tú sí sabes cuál es la verdadera champaña, no la chilena. Y lo sabes porque lo averiguaste por tus amigos de izquierda. ¿Ok? Que sí saben de eso. Yo con mis amigos de izquierda no podía ir a areperas allá en Caracas. ¿Ok? Iba con mis amigos gays, pero con ellos no, pues a ellos no les gustaba eso. Ok, eso era cutre. ¿Ok? Entonces, bueno, el asunto es que el humor sirve para eso, digamos, para distanciarse de todo aquello y además también para comprender a la gente, porque cuando se es tan solemne como un revólver cargado, ¿ok? Inmediatamente el humor molesta. El humor molesta el poder político. El humor molesta el poder religioso. Voy a citar una película que es el colmo de la cultura patriarcal, ¿cómo es? Patriarcal, colonial, eurocéntrica, blanca, etcétera. De esa no me acuerdo de todo el repertorio. Que es En el nombre de la rosa, de Humberto Eco, que fue llevada al cine. Y uno de los grandes juegos maravillosos de Humberto Eco es cuando pone al bibliotecario a Borges, al padre Borges. ¿Y cuál era el problema? Que un libro, la comedia, iba a hacer que la gente se burlara hasta de Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, claro, ya para terminar, burlarse hasta de Dios puede ser un problema en todas las épocas y en todos los poderes. Recientemente, unos amigos gay, ¿ok? Me pasan un meme que dice así, está una junta en la compañía Barbie, ¿ok? Tenemos que presentar a la nueva mujer. Y entonces uno de los jefes señala y dice, esta es la nueva mujer, antes se llamaba Ken. Ken es el novio de la Barbie de toda la vida. ¿Ok? Bueno, resulta ser que yo este chiste se lo pasa a una amiga hetero. ¿Ok? No está aquí, así que puedo decirlo. Eso es un chiste de derecha, de la alt-right. Y yo le dije, mira, tú sabes cómo es la vaina. Tú no eres LGBT, por eso no nos entiendes. ¿Ok? O sea, Freddy, tú sabes muy bien que si algo es maravilloso del mundo LGBT es el humor. Y resulta ser que los académicos LGBT nos quieren quitar el humor. Bueno, a mí no me lo van a quitar. Yo soy una académica LGBT, pero no nos lo van a quitar. ¿Por qué? Porque ese humor equívoco fue una de nuestras grandes defensas frente a la discriminación. ¿Ok? Y las primeras, las más divertidas eran las mujeres trans, que ahora se me están poniendo serias como un revólver. ¿Ok? Pidiéndole a uno de rodillas que digan que son una mujer de verdad. ¿Qué es eso? ¿Ok?
si ninguno de nosotros es hombre y mujeres de verdad? ¿Ok? Que las mujeres están ahora se empataron en esa. Entonces yo puedo decir esto aquí, pero yo no puedo decir esto en una universidad. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en que nosotros siempre nos... y me callo porque es que, claro, veo un montón de caras y me acuerdo a mis alumnos y hablo de más. Perdona, Freddy. Bueno, una pregunta más y después paso a Freddy, que en Rojo se publicó hace 10 años ahora, cuando todavía viviste en Venezuela. Entonces, ¿cómo ha cambiado tu escritura con la experiencia de migración y crees que puede afectar en el futuro en términos de los temas que elijas o los personajes que vas a trabajar? Mira, lo que pasa es que la migración me ha puesto en algo, que es que esto se los comento aquí, durante 2 años tuvimos un problema migratorio absolutamente azaroso. El cambio de gobierno entre el gobierno de Peña Nieto y López Obrador produjo que Linet y yo nos quedáramos en el limbo migratorio durante 2 años, lo cual no me permitió entrar a una universidad donde ya había entrado, la Ibero y el Instituto Moro. Esta historia lo cuento porque es uno de los calvarios de los inmigrantes, ¿no? Entonces, el asunto fue que durante estos 2 años quedamos como en un limbo que fue muy difícil. Durante ese limbo, una de las cosas que yo tuve que hacer, por fortuna, es que escribía para que me pagaran. ¿Ok? Bueno, me ofrecieron entonces ser columnista de la página web de Letras Libres, en fin. Eso hizo que yo tuviese que escribir mucho y al mismo tiempo, ¿ok? 3 y 4 cosas distintas. Razón por la cual yo ahora puedo escribir un cuento en 3 días, cosa que yo no podía hacer en otro momento. Es decir, la inmigración te pone contra la pared, ¿ok? Y tienes además que sentirte afortunado porque te están pagando por escribir, ¿ok? Y en medio de tu limbo migratorio no tienes que hacer otras cosas, porque además, bueno, lo único que me dejó Venezuela fue una carrera, eso es bastante, porque de resto ni hablar. Entonces, en ese momento tú dices, bueno, creo que todos son venezolanos, así que lo van a entender. Cuando uno está pelando bola, y ya después de viejo, porque entonces no es lo mismo pelar bola a la edad de Raquel que anda por ahí, ¿ok? Que está pelando bola a la edad de uno, porque de repente te ves en esa situación y escribes y escribes más y escribes más y escribes más, y resulta que un día dices, coño, estoy escribiendo un cuento en 3 días. Bueno, pues resulta que ahora que las cosas afortunadamente se arreglaron, todo está andando bien, etcétera, se superó ese problema migratorio, tengo 3 libros que tengo que terminar. ¿Qué quiere decir? Que debí haber emigrado mucho antes y hubiera escrito mucho más. Así fue como eso, es decir, la escritura también es hija de la obligación. Es decir, del hecho de que tienes que hacerlo. ¿Ok? Cuando uno dice, ¿por qué Vargas Llosa escribió tanto? Hombre, porque siempre le pagaban porque siempre están esperando su libro. Termínalo para sacarlo en la feria. Y eso pasa siempre con los escritores, eso pasa mucho con los escritores del mundo anglosajón también. Que por eso escriben tanto, porque efectivamente hay quien te está esperando. ¿Ok? No me preguntes nada más ya con Freddy. Vale. Entonces pasamos a Freddy González da Silva, quien es escritor y especialista en lectura, niños y jóvenes, creador del proyecto cultural y blog Pez Linterna, fue guionista en medios nacionales e internacionales, autor de las novelas María Diluvio, Arañas de Casa y Alternativas para el Fin del Mundo, del libro de ensayo La nostalgia del vacío, la lectura como espacio de pertenencia en los jóvenes, y de artículos de investigación en revistas especializadas como CLIJ, Faristol, Barataria. Vive ahora en Gijón, en Asturias, en España. Entonces, Freddy, también queremos empezar con un fragmento de tu cuento.
Primero quiero decir, Gisela, tú podías seguir hablando todo lo que quisieras, que estaba encantado. No digas eso, no me recuerdan. Okay. Bueno, a ver, empiezo entonces con un fragmento del libro. Jueves, 22 horas. Llegarás tarde, enviar. Esa nota de voz se había vuelto una rutina para Eloy en los últimos meses. Era como lavarse los dientes, sacar la basura o saludar a la mamá en el grupo de la familia. Al mudarse con Manuel, Eloy descubrió la ansiedad de las 10 de la noche. A esa hora, el tiempo era suficiente para que su Manu volviera del trabajo a la casa, distracciones incluidas. Desde que se le venció la visa de estudiante, Eloy vive recluido en el piso, diseñando páginas web de yoga y de noticias de farándula para su país. Mientras su pareja aprende el oficio de carnicero junto a un tío. Todo por la estabilidad. Eloy, cuya única herencia posible es el trauma de un padre que abandona, se flagela todos los días con ese ejercicio de planas, como el que le pondría a su profesora de primaria cuando se portaba mal. Repite en su mente, llegarás tarde, llegarás tarde, llegarás tarde, hasta que lo hace. Toma el teléfono, disimula el tono de angustia y lo anuncia. ¿Llegarás tarde? Asumiendo cada noche la misma duda, la peor. ¿Llegarás? Jueves 22 y 5 horas. 002. Otra nota de voz que queda en verde. No la abrirá, no vaya a ser que... Manuel está aburrido. Diseñaba vestidos y cosía prendas de ropa para muñecas en su otra vida, la de antes de mudarse y sacarle partido a un apellido de herencia hispánica. Ahora sus diestras manos sirven solo para coleccionar audios del novio y desmembrar terneras con su tío. Incapaz de fumar un cigarro por falta de vicio, huele en el aire ese olor a sangre animal pegada a la piel. Desde que llegó a España, Manuel ha tenido que desaprenderse. Su nuevo oficio para la supervivencia lo obliga a olvidarse de la nostalgia de su abuela costurera, de las convenciones europeas de Barbies en la que era una estrella, y de las comedias románticas intrascendentes que lo llevaron a pedirle a otro hombre que se subiera a un avión con él. Una vida lejos era suficiente para vivir. Muchas gracias, Freddy, y espero que ya se vean las conexiones entre los dos cuentos. También debo decir que pienso en ti cada vez que veo una mosca en la casa ahora. Entonces, puedes empezar diciéndonos de dónde salió la idea del cuento y también si forma parte de una colección. Fíjate que yo soy un personaje muy curioso en esta antología porque yo pertenezco, digamos, que a un espacio bastante peculiar, ¿no? Que es el de la infancia y el de la adolescencia, ¿no? El de la literatura en otro mercado que es totalmente distinto, que a la vez son como muy hermanos, ¿no? Y mi tránsito con el cuento realmente ha sido siempre como muy puntual. Bueno, y de hecho, Katy lo sabe porque en una anterior antología hay otro cuento mío inédito también, ¿no? Entonces, yo voy como lanzando cuentos inéditos por el mundo sin ningún tipo de conexión aparente en el momento. De hecho, cuando escribí este cuento, lo escribí cuando ustedes me hicieron la solicitud, lo tenía en mente, estaba allí y básicamente lo escribí, paré un libro, una novela que estaba escribiendo precisamente del mercado infantil, y paré para hacer esto. Este cuento además nace, creo que de tres espacios muy distintos. Uno del humor, como dice Gisela, y que tiene que ver con el título Moscas en la casa, y quiero empezar por acá, por más superficial que suene, pero hay una imagen que a mí me resuena mucho con este personaje de Félix, que es uno de los dos protagonistas del cuento, que es una imagen un poco hasta patética, ¿no? De él escuchando una canción de Shakira que se llama Moscas en la casa, que es la razón por el título del cuento, y que a mí ese título incluso me parece como un previo de todo lo que viene, ¿no? No sé si han escuchado la canción de Shakira, yo no tengo ningún problema con Shakira, yo muy bien con ella, perfecto, pero esa canción en particular es como un lamento, ¿no? Como de una tristeza profunda, pero es realmente como un reclamo a la nada. Y Félix está en ese espacio, en ese momento de patetismo, de no encontrarse, y me lo imagino perfectamente cantando esa canción, ¿no? Y pensando en un abandono muy egoísta, porque es un abandono mutuo, pero él piensa que el abandonado es él, ¿no? Y con ese previo, que estaba allí en mi mente rondando, pero que yo no quise poner en el cuento, arranqué, ¿no? Como desde ese espacio de la nada.
quizás también un poco desde el humor, porque para mí Félix tiene mucho de mí personalmente, pero además tiene mucho de una burla, ¿no? Que me hace ver ese personaje un poco con cierta distancia. Por otro lado, yo vengo de una familia de migrantes. Y cuando Gisela hablaba, por ejemplo, del privilegio, yo, la verdad, en ese sentido he sido privilegiado de que mi padre, desde muy pequeño, siempre se preocupó, incluso antes de Chávez, de que nosotros tuviéramos la nacionalidad, precisamente porque él había migrado muy joven y había pasado mucho trabajo en Venezuela. Y ese ejercicio de obligarnos como a insistir a que nosotros tuviéramos la otra nacionalidad, me ha hecho siempre pensar en el desarraigo como ejercicio, ¿no? En cómo, en cómo yo viví en una familia portuguesa que trasladó una parte de la isla de Madeira al país, a Venezuela, y creó un fuerte en donde nos protegían de alguna manera y en donde nos introducían en un tipo de cultura ajena a la venezolana, y cómo nosotros teníamos que conciliar ambas cosas, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo estás estudiando en Venezuela, todo tu contexto es Venezuela. Ese ejercicio siempre me ha intrigado porque yo siempre he sentido que ellos, a pesar de venir de la guerra, a pesar de venir de una dictadura muy potente como fue la de Salazar en su momento, ellos tenían como un recuerdo de Portugal y una nostalgia, traían con ellos en sí como una poderosa imagen, que yo siento que el venezolano que se ha ido es más difícil conciliar esa imagen. Hay como sí traemos y emigramos con cosas muy buenas, ¿no? Que tratamos de exponer como identidad, pero también creo que hay una violencia latente, ¿no? Y un abandono, esta cosa del abandono y de la violencia que está allí constantemente construyéndose y que es distinto, ¿no? Es como una imagen distinta. Y bueno, vivencialmente hay fragmentos de situaciones. Esta historia está construida desde fragmentos de situaciones personales, de situaciones de amigos, que además, vuelvo al privilegio, confrontan otra realidad que es muy complicada en esta intimidad, ¿no? De las personas que se van sin tener a dónde volver, que yo creo que es parte del peso de esto, y de las personas que van con algo, ¿no? Con una garantía de algo. Y ese desencuentro entre dos personas es muy difícil de sostener. Entonces, bueno, a partir de allí decidí construir como este relato, esta exploración de este ejercicio, ¿no? De relación entre estos dos personajes. Entonces, ya sabemos que en parte la mosca viene de Shakira, pero esta mosca aparece tanto como metáfora como personaje también. Entonces, ¿podrías hablarnos de la función que cumple este insecto en tu cuento y por qué te pareció importante usar la perspectiva de una mosca también? Fíjate que cuando yo empecé el cuento, necesitaba una mirada externa que pudiera recoger de manera objetiva qué le estaba ocurriendo a estos dos personajes, ¿no? Pero que lo hiciera, como dicen acá, tocando los cojones, y me disculpan la expresión, ¿no? Como que fuera una cosa inquieta que está allí constantemente atacando. Las moscas tienen varias particularidades, tienen una vida breve, son persistentes, son audaces y va más allá del símbolo de la muerte. Pero fíjate que no tiene que ver tanto con Shakira, sino con el epígrafe de la novela de Sophie Oksanen, Purga, que si no la han leído, de verdad, altamente recomendada. Esa novela, a mí el inicio de esa novela es muy poderoso porque precisamente es una mujer anciana en el campo, en una casa rural, en donde está ella en confrontación constante con una mosca, pero la descripción de esta mosca es incluso mucho más desagradable, mucho más poderosa, y esa mosca lo que hace es llevarla a ella, conducirla a ella hasta la ventana en donde va a ver al otro personaje protagónico de esa historia, que es una mujer que está huyendo, una mujer rusa que está huyendo del tráfico de mujeres. Esto es en Estonia, justo cuando se está saliendo de la Unión Soviética, ¿no? Que además todo lo que empieza a contar desde allí hacia atrás es un ejercicio potente sobre cómo un país se empieza a reformular desde cero.
Entonces, con ese inicio, a mí ese inicio siempre me gustaba muchísimo, esta idea de la mosca observando, pero yo no quería que esta mosca fuera simplemente como la guía de un personaje al otro, ¿no? Yo quería que esta mosca fuera la narradora, de alguna forma, la que presencia, no la narradora, más que la narradora como la sensación del lector. Esta cosa de que tú sabes constantemente que algo está ocurriendo allí y que sabes que eso va a mal puerto, ¿no? Y bueno, claro, la mosca relacionado con la muerte, etcétera, etcétera, pero también puede ser con el vecino que está viendo la situación y no sabe, no hace absolutamente nada, con ese lector que no sabe qué hacer tampoco, con las personas que están observando alrededor y no hacen nada. Para mí eso es como un hilo narrativo que me servía a mí mucho de ejercicio también de entender hacia dónde iba ese final, ¿no? Que es así de catastrófico. Sí. Entonces, eso nos lleva también la pregunta sobre esa relación. Y en el contexto de la migración, las relaciones íntimas son o suelen ser las primeras en sufrir el choque de los cambios drásticos que se dan en todo destierro. Y esto es muy bien representado en los personajes de tu cuento que parecen estar en una situación sin salida. ¿Por qué te parece importante representar este aspecto del destierro? Uf. Fíjate que hay una cosa aquí, por ejemplo, con la palabra destierro, yo aquí tengo mucho cuidado, porque ellos se van por una posibilidad, ¿no? Y ellos se van por decisión propia, a pesar de que hay un mundo detrás que los empuja a irse, ¿no? Pero incluso dentro del cuento hay un momento donde Félix le dice, volvamos, ¿no? Como si fuera una posibilidad, volver, una posibilidad real. Mm, Sartre tenía una obra, escribió una obra que se llama A Puerta Cerrada, creo, que decía que el infierno es la mirada del otro. Y creo que de alguna manera es lo que ocurre en este caso, ¿no? Ambos pertenecen, o sea, ambos además constantemente están construyendo una identidad desde un lugar muy complicado, ¿no? Primero son dos hombres que se quieren en Venezuela, luego son dos personas que tienen como unas profesiones bastante peculiares, además, ¿no? Como aspiraciones más que profesiones bastante peculiares a las que tienen que renunciar para tratar de adaptarse. Uno renuncia a ella desde el privilegio de tener la nacionalidad y el otro no tiene absolutamente nada, pero también tiene un trabajo, ¿no? En el que andar. Yo creo que es importante ver esa tensión precisamente por eso, por lo complicado que es la intimidad fuera. Cuando uno está fuera hay una cosa con el otro que es muy complicada. A ver, cuando estás construyéndote, cuando estás entendiendo, ¿no? Ese desarrollo donde estás tú posicionado, es muy difícil entender cuál es la transformación del otro. Pero creo que es más complicado todavía reconciliarte con la transformación propia. Es decir, con ver ese otro que está dentro de ti, que sabes que no es lo mismo. Hay un momento que para mí es importante, y que fue importante para mí desde que empecé el cuento, que es cuando Félix le dice una grosería a Leonardo, a Manuel, y Manuel le dice, al fin, dice hasta una grosería. Para Manuel es importante que él se quite ese corsé, ¿no? Que Félix sea otra persona, que no sea esa impostura que está construyendo, pero para Félix da mucho miedo, ¿no? Acercarte a ese demonio que está dentro despertándose, que al final Manuel concilia más con ese monstruo, ¿no? Y va hacia allá. Creo que esa necesidad también de entender que somos otros cuando nos vamos y de que nos transforma el contexto es importante. Reconciliarnos con eso, porque peleamos. Yo he estado migrando, he estado viviendo en ciudades distintas, he vivido en Bogotá, he vivido en Madrid, he vivido en Gijón, que aunque es España son lugares totalmente distintos, y de verdad es un proceso muy complicado reconocerte en el otro y transformar y reconciliarte con ese yo tuyo que se tiene que transformar, porque si no transforma no vive, o sea, o no, más allá de sobrevivir, no vive, ¿sabes? Porque si no estás en una constante sobrevivencia. Perdón, que me lío, ¿eh? No, no, para nada, que estaba pensando en eso, que es por eso que la frase es como si te hubieras traído la mierda en la maleta, es tan poderosa también, Sí. porque muestra esa tensión entre querer salir adelante,
pero también tener un miedo de perderse en Sí, el país de acogida. ¿Nos puedes de hablar un acuerdo. poco más de eso? Y de hecho esa imagen viene por culpa de un libro de Alfa que se llama Con Portugal en la maleta y vuelvo a Portugal. Y ese libro es muy bonito porque ese libro recoge experiencias de los portugueses en Venezuela. Y yo decía, nosotros que nos estamos trayendo, coño, la mierda, no nos hemos reconciliado con lo que somos, no nos hemos reconciliado con la identidad país y lo que hacemos es, hemos transformado de alguna forma este resentimiento del uno al otro se ha ido transformando y se ha ido cambiando y ha ido mutando, ¿no? Y parece que lo seguimos arrastrando, como esa imagen que yo pongo del deslave que no acaba nunca. Es un país que se ha transformado, o sea, quien ha tenido la oportunidad de estar en Venezuela, de ir y venir, sabe que es un país que se transforma cada 2 por 3 de manera cada vez más radical y más absurda y más difícil de entender y de sentirte acogido en esa realidad. Y bueno, al fin y al cabo ellos deciden tratar de evolucionar y no evolucionan tampoco, ¿no? O sea, ellos como personajes. Y al final cambian la mierda por la maleta por la mierda en la nevera, porque al fin y al cabo sus demonios siguen estando allí, ¿no? Es como un tema también aquí del deseo, del ser versus el parecer, ¿no? Y lo que ellos son en ese lugar, en ese espacio en el que quieren empezar a hacer, según lo que querían o lo que parecía que iban a hacer, no es lo mismo. Y eso, tú te traes a tu país y te traes tus miserias encima, ¿no? Y es parte de lo que el cuento busca, ¿no? Como que, ¿cómo te sacudes toda esa mierda para poder salir adelante? Bueno, ya me callo y No, les dejo a ustedes comentar los cuentos de cada uno. yo quiero mostrarle a Gisela una foto muy curiosa que yo tengo, que es una foto a la que yo le tengo mucho cariño. Foto además de cuando no era época digital, foto impresa. Y es una foto mía en el Calvario. Y el libro que yo estoy leyendo, que claro, no se va a ver por más que lo acerque, es Latidos de Caracas, el de Gisela. Y recuerdo mucho la foto, además que la volví a ver hoy como con mucho detalle, y sí, está la torre de Parque Central de un lado y está la loma de Alfaguara, porque yo me acuerdo de cuando salió el libro, tuve como una pequeña obsesión con esa novela, que la regalé además como infinitas veces a amigos, porque me parecía que era como era importante, ¿no? Como que leyeran esa novela. Y me pasó con el cuento, que fíjate que no sabía de dónde venía el cuento, pero yo decía, me recuerda al tono de Ni tan chéveres ni tan... ¿Cómo era el título? Ni tan chéveres ni tan... lo apunté por allí. Ni tan chéveres ni tan iguales. Sí. Y claro, yo decía, entonces cuando leí el cuento de Gisela decía, ¿será que ese cuento estaba en rojo? O sea, porque yo leí en rojo hace mucho tiempo y la verdad no recordaba, pero lo leí y dije, este tono de Gisela que es entre crónica, entre relato, me da el espíritu. Claro, y yo decía, es que me recuerda mucho a Gisela atrás, más que claro, no, es verdad que le he perdido un poco la pista, entonces no sé cómo va su escritura ahora, pero decía, me recuerda mucho a esa Gisela y me llama la atención y me fui, perdón Gisela, aquí voy a hacer rápido, me fui al relato, al nombre del relato, que es el nombre del poema, que es el epígrafe, ¿no? Y fui al poema y me encanta la frase del poema, un fragmento del poema que dice, y al retorno a escribir furtivamente, a quien espera lejos, el pueblo es sucio, en ti descansa la verdad, que tiene mucho que ver incluso con ese final del relato, ¿no? Y yo decía, qué maravilla. Tenía que decir eso. Bueno, gracias, Freddy. Hay algo de... Tengo que decir que a mí el cuento de Freddy realmente me encantó, me gustó muchísimo. ¿Ok? Es un cuento además técnicamente muy depurado, muy preciso, si no le sobra nada, no le falta nada, no sobra un adjetivo, es decir, es un cuento sumamente cuidado, ¿ok? Pero es un cuento de un género, es decir, por supuesto, hay una cantidad de claves de lectura en ese cuento que es, bueno, por supuesto, yo me eché a reír con lo de las Barbie. O sea, un tipo que pasa de hacer vestuario y de convenciones en Europa de las Barbie, esa cosa que, como decía, pues a la población LGBT
nos mata de la risa todo ese equívoco. Hombre, ¿cómo alguien puede ser tan pendejo para estar haciendo trajes de la Barbie? ¿Ok? Porque en el caso, por ejemplo, de las mujeres lesbianas, no es la Barbie, es más bien el otro lado. ¿Ok? Yo podría a lo mejor tener un aspecto, sobre todo cuando estaba joven, femenino, pero abro la boca y aquello es, mira, cierra los ojos y aparece la barba, ¿ok? Es decir, yo podría tener la cara de Freddy cuando me oyen hablar, y yo lo reconozco abiertamente. Entonces, es decir, todo ese equívoco me echa a reír, pero es que es una cosa que decía, esto es increíble, y ahora es carnicero. Que además en Venezuela todos los carniceros son hombres. Todos, sí. Es impresionante. ¿Ok? Entonces, que es una labor además asociada con algo, en Venezuela, con algo tan masculino, tan fuerte, y con otra cosa, asociada también con la mosca, la sangre, sí. las heces. O sea, los fluidos, el olor, ¿ok? Entonces, digamos, esa vuelta de tuerca que pasa a un género que yo creo que se está empezando a cultivar en Venezuela y tiene que cultivarse mucho más, porque es un cuento de terror también. Sí, sí, sí. Es un cuento de terror. Es decir, aquel cuento donde, primero, aquel odio, ese es uno de los puntos más fuertes, ¿no? Un odio profundo, total, absoluto, a contravía, digamos, de cómo nos están representando, sobre todo en las series de televisión y en las películas, donde ahora nosotros somos los grandes amantes del romanticismo. ¿Okay? Sí, cosa que no entiendo, ¿eh? O sea... Sí, ahora no, los heterosexuales están cansados del amor romántico y nos los endilgaron a nosotros. Y entonces ahora nosotros somos los grandes amantes, lo cual está muy bien, yo lo disfruto, ¿no? Pero aquí no, es decir, el trato de Manuel hacia Eloy es de un desprecio. Hay una cosa allí un poco incluso machista, el desprecio que él tiene porque Eloy no trabaja, por su actitud servil, ¿ok? Que puede ser la actitud, oye, de la mujercita pisada por el marido, ¿ok? Es decir, violencia de género. Total. ¿Ok? Y aquí es la violencia doméstica tremenda, Eloy le tiene miedo a Manu. Y además es el miedo de la gente que no tiene alternativa, porque además Eloy es cobarde. Es que ese es el problema, claro. ¿Ok? Eloy es profundamente cobarde. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando, y eso es lo que a mí me interesa de la literatura, del cine, de todos los artes de narrar, que lo veo en el cuento de Freddy? Todos estamos llenos de esos horrores. Eso es lo que a mí me interesa. O sea, lo que a mí me interesa es cuando yo veo ese cuento. Ok, ese cuento, bueno, en este caso son inmigrantes venezolanos, pero ese cuento podría ser inmigrantes de cualquier parte. Ok. Y, por supuesto, la memoria del país, Freddy, y además es algo que yo tengo que confesar, ¿no? A lo mejor ha sido mi manera particular mi despecho, pues. Yo no quiero volver más nunca a Venezuela. O sea, tú me dices, ¿tú quieres volver a Venezuela? No, de repente me toca volver. X, uno nunca sabe, porque una vez que uno migra, ya el destino, a menos que hayas migrado lo suficientemente joven para construirte, digamos, un destino. El caso, por ejemplo, de gente que migró hace 20, 25 años, entonces tendrá seguridad social en sus países, sobre todo los que están en Europa. Claro. ¿Okay? Los que migramos después de eso que llamaba la gente de antes cierta edad, bueno, estamos un poco a la buena, ¿no? Diciendo, bueno, menos mal que se ha extendido el tiempo de vida, menos mal que ya la jubilación está pasando de moda, porque, oye, entonces, bueno, más o menos nos entendemos desde ese punto de vista, y además, como ahora todo es discriminación, pues uno dice, los viejos sí los discriminan, ¿no? Entonces, sí, la gente se siente culpable de inmediato, pero más allá de ese punto, o sea, hay gente, yo lo veo porque
aquí hay escritores, uno de ellos, Alberto Barrera, Fedossi, que también es Alberto Barrera. En cambio, ahorita está en Caracas. ¿Por qué él adora Caracas? Y entonces yo me lo quedo mirando y le digo, yo creo que es mejor tu actitud. Porque es completamente subjetivo, ¿no? No, pero es que está linda. ¿Lin qué? ¿Ok? Esa vaina es horrible. ¿Ok? ¿Qué estás viendo todo el día el Ávila? Las guacamaylitas. ¿Ok? Esa vaina es feísima. O sea, la Caracas que yo dejé en 2017, yo decía, Dios mío, qué vaina tan fea. O sea, platillos de Caracas, nada, o sea, eso estaba muerto. ¿Ok? Entonces yo digo, ¿por qué quieren volver a verle la cara a Nicolás en el aeropuerto? Pero no todos somos así, Freddy. No, no, no. No, no, hay gente que vuelve, gente que está arraigada, gente que sí lo extraña. Hay cantidades de gente aquí en México que tienen el tupé de decir, ¿ok? Que Venezuela era mejor que México. Yo le digo, ay, no lo digan en público, pero no por cortesía con los mexicanos, sino porque no hagan el ridículo, ¿ok? Y Luz Marina también debe conocer venezolanos que tienen una Venezuela que uno dice, eso no existió jamás. ¿Okay? Pero hay otros que no, o sea, hay otros que tenemos la actitud contraria, ¿no? Y un poco es el contraste también. O sea, Eloy simplemente es cobarde y Manuel no quiere, y sí, Manuel no quiere volver. Punto. Y si me preguntas a mí personalmente, yo soy una persona que suele volver a Caracas, ¿eh? Y que yo no tengo, mi conflicto es con la ciudad como tal y con un tema de abandono, sí, real. Claro, mi familia también está toda allá, vale acotar, ¿no? Que eso cambia también un poco la mirada. Y que si ellos me educaron en ese fortín de Madeira pequeña, ¿sabes? Volver allá es volver a ese fortín de Caracas pequeña, que son ellos, una burbuja, también lo entiendo. Entonces, ¿a qué ciudad vuelvo? ¿No? O sea, ¿a qué país realmente es el que vuelvo? A ese, o sea, digo yo conscientemente, obviamente vuelvo a ese, yo me enfrento, cada vez que voy al aeropuerto, todas las veces que he ido y todas las veces que he salido, tengo un encontronazo con algún militar. O sea, y ya se me ha quitado hasta el miedo, es una cosa de voy, ya te acostumbras, ¿no? Como a ese horror de lo que está allí. Y es curioso, y por eso te digo el abandono y la violencia, porque así como hay gente que sí le gusta regresar, ese ejemplo de Barrera, mi familia no se quiere ir, ¿sabes? Como, y a veces y me cuesta entenderlo. Mi padre, que falleció recientemente, él podía haberse ido a curar en Portugal y no quiso, ¿sabes? Se quedó allí, o sea, como este es mi lugar. Y a mí me da mucha curiosidad eso, como me da mucha curiosidad la violencia que existe en muchos otros, que es eso, que dicen, no quiero volver, no quiero, ojo, que es decisión por un lado, no siempre violencia, pero hay gente que sí realmente siente violencia por Venezuela, o sea, siente como, odio ese puto país, así, perdón la No, expresión. yo a veces quisiera que fuera un cuello y... ¿Ves? Claro, porque es que también tiene que ver con las experiencias de cada quien. Es decir, Claro. Digamos, y ahí viene un punto y tiene que ver, digamos, con los cuentos, es decir, ¿qué significa salir? ¿Okay? Sí, ¿qué significa salir? No está saliendo solamente, digamos, de un país que tiene, digamos, un país que está en la ruina, etcétera, etcétera. ¿Qué significa salir? Significa muchas cosas. Mira, por ejemplo, en el caso de los LGBTQ, etcétera, significa también, por ejemplo, yo aquí me pude casar. A diferencia, por ejemplo, de Eloy y Manuel. ¿ok? Dos cosas pueden pasar con las parejas de cualquier orientación o identidad sexual. O el vínculo se fortalece o el vínculo se rompe. Exacto. En mi caso, afortunadamente, pasó lo primero, el vínculo se fortaleció.
Y por lo tanto, yo hice un desplazamiento, que se lo conté una vez a Luz Marina, que está aquí. Yo dije, mi patria se llama Linet Gómez, yo no tengo otra patria, y mucho menos el pueblo, que es como yo llamo a Venezuela. ¿Okay? No, a mí eso no me gusta, yo no quiero saber nada. Porque yo, muy vinculada con la literatura, por ejemplo, yo adoro leer literatura venezolana, como he estado leyendo aquí, leí también de corrido la antología de poesía que se las recomiendo, rasgos comunes de pretextos, ¿ok? Que se las recomiendo. Ahí sí me siento parte de algo, yo soy una loba esteparia, yo soy vintage, old fashion, a mí las identidades me chocan, ¿ok? Entonces, yo leo todo eso, me siento parte de la comida venezolana, me siento parte de la música, me siento parte de todo eso, y de los 23 estados que creo que tiene ahorita Venezuela, conozco 19. ¿Okay? Yo no soy esos venezolanos cuando dice que tiene ese país playa, y aquí en los mexicanos le preguntan, ¿ustedes no tienen pirámides? No pasen pena, les voy a dar un briefing. ¿Ok? Sobre todo la gente joven que lo único que conoció fue playa, aeropuerto y su organización. Claro. ¿Ok? Entonces, sin embargo, esa misma persona piensa, esa misma persona que conoce también tantas cosas de su país, piensa que eso es muy fácil de llevar a cualquier parte. ¿Ok? Es decir, yo me llevo eso a cualquier parte donde yo vaya. Pero Venezuela es la revolución bolivariana. O sea, Venezuela y la revolución bolivariana se fundieron en mí de manera definitiva. ¿Okay? Venezuela territorio, porque somos, como dijo Miguel Gómez en una mesa redonda sobre literatura venezolana en Enlaza Venezuela, él usó la palabra transterrados y creo que nos va muy bien. Ni desterrados ni exilados, no, transterrados, es decir, una cosa donde tú vas atravesando y tú vas llevando eso. Ok, yo sigo comiendo arepa porque en todas partes hay harina pan, pero al mismo tiempo el territorio está vinculado con algo, ok, que es como una película de terror. Voy a interrumpirles un poco, Claro. disculpe, porque Eugenia ha escrito 2 preguntas muy buenas, claro. Y quiero tener unos minutos para esas preguntas. Entonces, Eugenia, si quieres leer tus preguntas. Ok, sí puedo. Hola Gisela y Freddy. Hola, Eugenia. Hola. Voy a leerlas porque ya que las escribí, se las voy a leer. La primera es para Gisela. Hablaste del humor y la ironía en tu cuento y comentaste que la descripción que usas es sobre todo irónica. Cuando lo leí, lo pensé como un cuento humorístico, en tanto entiendo el humor como ese dedo que señala sin tapujos. La ironía, en cambio, parece esconder, aderezar. El humor es crudo y por eso chocante. El humor incomoda más que la ironía. Estoy pensando en Jonathan Swift. Te mueves entre el uno y la otra, el humor y la ironía, por alguna razón. Prefieres desnudar más la palabra en ciertas instancias, mientras en otras hacerla más sutil, menos descarada. Esa es la pregunta. A ver, la ironía en el sentido de que, por supuesto, tienes que la ironía puede escaparse si tú no tienes el contexto, si no manejas bien la información, si no estás en el contexto, es decir, incluso entre hablantes de la misma lengua de países distintos, algo que puede resultar profundamente irónico para nosotros venezolanos puede ser perfectamente plano, ¿ok? Y literal para alguien en otro contexto, por ejemplo, para un mexicano, un español, un colombiano, ¿no? La ironía significa interpelar a planos dobles de significación, ¿no? Donde por supuesto te estás escondiendo algo detrás y el lector, digamos, tiene que hacer un pacto contigo. Salió la profesora de teoría literaria. Eso es aquel libro que se llama La ironía, no recuerdo el autor ahorita, porque hace muchos años que no lo leo. Pero efectivamente son dos planos de significación donde el lector tiene que entrar en un pacto contigo. Wayne Booth, la ironía de Wayne Booth. Y el pacto es efectivamente ver
el otro chispazo, ¿no? Ahora, la ironía y el humor no son lo mismo, puede haber ironías sumamente crueles, no humorísticas, pero oye, son parientes, ¿ok? Son parientes porque también el humor arranca del equívoco. Daniel Fermín dice que las preguntas son intensas. Lo estoy leyendo aquí. Daniel. Daniel Fermín está diciendo que las preguntas son intensas. ¿Cómo estás, Daniel? Gusto de verte. Los saludo a todos menos a Salvador Freján. Entonces, el asunto es que, fíjate que Salvador inmediatamente volteó, ¿ok? Porque él sí entiende perfectamente el equívoco. Y seguiré sin saludarte mucho tiempo. Fíjense que el humor, y ahí viene lo otro, el humor puede ser una forma, eso lo decía muy bellamente Miguel Otero Silva, puede ser una de las más bellas formas de la compasión, que es lo que pasa en el Quijote, que es un monumento al humor, pero entonces hay una cuestión compasiva en ocasiones, en otras no. Es decir, el humor tiene cierto grado de empatía, donde tú le ves una enorme gracia a la situación, pero también equívoco, tú te distancias. Es una forma también de conectar con los demás. Ahí, por ejemplo, con ciertos temas muy duros o ciertas realidades muy pesadas, el humor es una forma de conexión, ¿ok? Entonces, bueno, tú conectas con los demás a partir precisamente de que la gente puede sonreír, al sonreír o reírse, la gente baja la guardia, ¿ok? Al bajar la guardia puede conectar mejor contigo, puede conectar más como mensaje comunicativo, porque finalmente la literatura también es un mensaje, ¿ok? Incluso cuando se están planteando, digamos, interacciones personales, pero el humor también puede traerte peligros y problemas. Es decir, porque hay una obra de uno de mis misóginos favoritos, porque Milan Kundera es un misógino perdido, pero que él tiene una novela misógina muy buena llamada La Broma, que es una novela que todos los que hayamos pasado por gobiernos dictatoriales de izquierda tenemos que leer. Y la broma es que un simple chiste sobre Trotsky le arruina la vida al protagonista de la novela. ¿Ok? Es decir, el humor también puede ser una forma, digamos, de ofensa, porque acuérdate que siempre, digamos, la lectura que se va a hacer, por eso el asunto del meme de cuál es la nueva mujer trans. Bueno, la nueva mujer trans se llamaba Kent, hablando de la Barbie y de que Ken era, digamos, el novio eterno de la Barbie. Sin embargo, aquello que puede resultar un chiste que seguramente mucha mujer trans no académica reiría, resulta una ofensa para una amiga que está con la causa LGBT. Entonces, bueno, ahí el humor se convierte en una forma de, a lo mejor decir con más elegancia y menos impacto, cosas que en realidad son puñetazos. Por eso ahí se puede hermanar con la ironía, ¿ok? De alguna forma, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo de la realidad, que en estos días lo usé. Ustedes saben que Venezuela es como es. Mi madre, a la que yo le dije cuando me fui, tú sabes que yo no volveré mientras Nicolás Maduro esté aquí. No lo dijo, pero lo dijimos. No nos vamos a ver más. Porque ella estaba muy mayor. Entonces, el año pasado, para yo terminar de adorar a Venezuela, en el momento en que ella efectivamente entra en hospitalización, bueno, la ambulancia se queda sin gasolina, no hay manera de subirla porque el edificio se queda sin luz y no hay manera de subirla, los camilleros, etcétera, y tuvieron que venir los bomberos y la subieron a un arnés. ¿Ok? Y yo entre las lágrimas me eché a reír. Dije, ¿quién ve a mi vieja montada en un arnés? ¿Ok?
Eso es una, por ejemplo, eso es una escena digna de García Márquez. ¿Okay? Yo porque tengo un humor negrísimo, que me viene de 2 fuentes culturales, y una de ellas es la centroeuropea. Son 2 fuentes culturales distintas, la guachafita caribeña, el humor español y el humor centroeuropeo. ¿Okay? Ahí están 3 fuentes del humor culturales muy importantes, ¿okay? En mi caso particular. Muy alejados del humor inglés, ¿ok? También extraordinario, o del humor francés. Entonces, claro, ahí vienen las cosas negras, esas cosas, ese humor centroeuropeo negro tremendo, ¿ok? Muy checo por otra parte. Bueno, de cómo tú lo ves, es decir, o sea, ¿quién se imagina mamá en un arnés? ¿Ok? En otra época hubiera sido feliz, claro, porque es una situación sumamente burlona, en la que yo hubiera dicho, no tenía la ropa adecuada para esa situación. Era humorista ella también. Entonces, ahí, digamos, el humor es una forma, ¿ok?, de poner en evidencia lo terrible que es la realidad, pero también cómo se puede convivir con ella, ¿no? Bueno, ya hemos pasado del tiempo, pero me gustaría que Eugenia Sí, por favor, no te preguntara preocupes. a Freddy también, si quieres. Sí, está bien para ti, ¿sabes? Sí, claro. A ver, la leo también. Ok, para Freddy. Las moscas, creo que todos estamos de acuerdo, son seres despreciables. A mí, por ejemplo, me ponen de un mal humor terrible. Me sacan la violencia esa de la que hablaba. Me atrapó este camino de lectura que utilizaste con la mosca. Me hizo pensar que donde hay una mosca hay descomposición. La ventana está rota, que es por donde entra la mosca. Los platos están sucios en el fregadero. Manu trabaja en una carnicería y huele a muerto. Estos personajes se fueron de Venezuela y parecen no conciliar la imagen de lo que dejaron, como dijiste ahorita en la charla. Mi pregunta es entonces, ¿es esta incapacidad de conciliarse con lo descompuesto, con este país en ruinas, como llama ahorita Gisela, lo que ya no es, lo que lleva a estos personajes a la animalidad? ¿Es la supervivencia una animalidad? Esa sería mi pregunta. Gracias. Uf. Bueno, en este caso la supervivencia es una animalidad, sin duda. Y tiene que ver mucho, sí, con eso, con el confrontarte con aquello que decíamos de lo que traes en la maleta, de lo que huyes y de lo que tienes allí. Es decir, estás huyendo de algo en lo que te sigues, en lo que te sigues embarcando. Es decir, tienes una ventana cerrada y no haces nada por la ventana cerrada cuando tienes la posibilidad de hacerlo. No, sabes, tienes la posibilidad de bajar hacia el mercado y no haces mercado tampoco. Es como, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando en ti, el hoy, que no eres capaz de articular un mundo estable cuando tienes la posibilidad para hacerlo, ¿no? Y la animalidad además viene ya desde antes, desde un Manuel que no quiere subir a esa casa, desde un Manuel al que la atrae la mosca por primera vez desde fuera, ¿no? La mosca huye de ese, hasta la misma mosca está huyendo de esa animalidad que está en Manuel y termina llegando a esa casa. Y es una serie además de desencuentros, porque no es que Manuel va y al final decide atacar a Eloy como primera opción en su vida, como voy a llegar y atacarlo. Hay una serie de hechos que hacen muy fortuitos, incluso por culpa de la mosca, que hacen que esto acabe de una manera incluso un poco ridícula y termine Manuel por sacar a ese otro, que es un otro del que constantemente se habla en el cuento, ¿no? Tanto Eloy como Manuel constantemente están hablando están pensando en ese otro, pero Manuel ya ha chocado con esa violencia antes, ¿no? Ya ha chocado con esa violencia en la nevera cuando fue incapaz de decir, vale, sé coser, pero no tengo ni la más remota idea de cómo abrir una nevera, ¿no? Esa violencia incluso de me masturbo pensando en cómo puedo agredir a aquellos que me agredieron. Es esa violencia de la que voy hablando, que en él estalla, que en él termina estallando porque ve una posibilidad, dice, mira, está aquí, callado, en el suelo. Quizás no hago nada y va a pasar exactamente lo mismo que ocurre, ¿no? Pero
¿Qué pasa si explora ese yo, no? Ese yo que el Félix en el baño dice, me da mucho miedo explorar mi otro yo, lo que está pasando dentro de mí, bla, bla, bla. Él no, él dice, ya no tengo nada que perder. O sea, ya esto no tiene vuelta atrás. Entonces, sí, la supervivencia en el caso del personaje de Manuel, evidentemente es animalidad. Bueno, pues creo que debemos terminar ahí. Muchísimas gracias a Freddy, a Gracias a Gisela ustedes. y a todos por estar aquí. Voy a compartir rápidamente de nuevo el programa para decir que la semana que viene tenemos la última charla de esta serie. No la última charla porque volvemos en septiembre, pero sí la última por este verano, que sería Federico Vegas y Kira Karyakin con Raquel Rivas Rojas. Entonces esperamos que vuelvan la semana que viene. Y eso, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Abrazo. Muchas gracias. Mil gracias.